Bueno, buenas tardes a todas, a todos los quienes están presentes en la sala y que nos están acompañando por Zoom. Muchas gracias por sumarse a esta jornada. En nombre de Federica y mío, en primer lugar, agradecerle a Mara y a todas las colegas del Colegio de Abogados de Quilmes, que siempre es un honor, un placer para nosotros estar acá, así que gracias por todas las gestiones para hacer esto posible. No sé si estamos para arrancar. Vamos a compartir un PowerPoint que preparamos junto a Federica y después también lo podemos dejar a disposición si quienes nos están escuchando y quienes están presentes lo quieren tener. ¿Sí? Bueno, ¿estamos para arrancar? Ok, quienes están por el chat también, por Zoom, si quieren hacer preguntas a que vayamos acorde a lo que vamos diciendo, no hay problema, las pueden dejar por el chat y las recogemos también, ¿sí? Así, si hay preguntas, hacemos algo interactivo en este rato que tenemos. Muy bien. Fede. Bueno, vamos a comenzar entonces esta disertación, más que disertación, esta charla interactiva, como decía Caro, que sería lo más interesante para poder empezar a discutir y a conversar sobre lo que llamamos los procesos adoptivos de niños, niñas y adolescentes y la construcción de una parentalidad acorde a las necesidades de los niños y de las niñas. Caro, abogada, yo psicóloga, así que siempre nuestras perspectivas y el modelo que estuvimos construyendo tiene que ver, por supuesto, con una mirada psicojurídica. Muy bien. Lo primero que vamos a pensar un poquito es que creo que todos y todas los que estamos hoy acá, si hablamos de adopciones, sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y si les preguntamos, bueno, ¿cuál es el concepto de la adopción? Todos y todas vamos a saber exactamente qué es eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos dice nuestro Código Civil, es este instituto jurídico que viene a restituir los derechos de los niños y de las niñas a vivir en familia, a crecer en familia y a desarrollarse en familia. Pero si pensamos un poquito más en profundidad, lo que nosotras entendemos que cuando abordamos los procesos adoptivos, lo que realmente tenemos que garantizar, y por eso está subrayado, ¿no? Debemos garantizar, son las construcciones de parentalidades adoptivas acordes a las necesidades particulares de los niños y de las niñas. Todos los niños y las niñas tienen, todos tenemos, ¿no? Como personas, necesidades universales, podríamos llamarlas así, ¿no? Pero si vamos a construir parentalidades adoptivas y vamos a co-construir abordajes adoptivos, lo que realmente tenemos que tener como horizonte, como faro, es garantizar parentalidades adoptivas acordes a las necesidades no solamente universales, sino específicas y particulares de cada uno de los niños y las niñas que se encuentran en procesos adoptivos. Si bien sabemos, digamos, este objetivo claro, ¿sí? Sin embargo, existen algunas problemáticas que no son problemáticas excluyentes de nuestro país, sino que son problemáticas que se dan en varios países de América Latina y de Europa también, que tiene que ver con tres cuestiones fundamentales. La primera y más importante con la cual trabajamos mucho con Carolina, que es esto de la prevención de los procesos excluyentes. Los procesos excluyentes son los más mal denominados devoluciones de niñas, niñas y adolescentes, que es lo que recién estábamos hablando acá con una de las colegas, que hay gente que cuando uno les cuenta de estas realidades, la verdad que se sorprenden y piensan que no puede ser, que no existe esto, ¿no? Sin embargo, es uno de los problemas de los grandes problemas que tenemos, no solamente, como decía, en Argentina, sino en América Latina. El otro problema que tenemos todavía son las exclusiones de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué llamamos las exclusiones de niños, niñas y adolescentes? Son todos aquellos niños y niñas que si bien ya están en situación de adoptabilidad,
el Estado no logra conseguir una familia, ¿sí? Acorde a sus necesidades particulares. ¿Y por qué eso? Porque nos llevaría mucho tiempo explicar, pero tiene que ver con el paradigma emergente en contraposición al antiguo paradigma, ¿no? El que piensa que la adopción es la adopción de bebés recién nacidos, y en realidad las adopciones son de cualquier niño o niña que esté sin cuidado parental y al que se le haya declarado la situación de adoptabilidad, con lo cual hay diferentes edades, diferentes situaciones de vida, ¿sí? Entonces todavía, ¿sí? Existen muchísimas situaciones de vida, que son muchísimos niños y niñas, a los cuales el Estado no le es fácil conseguirle una familia, ¿sí? Y la tercera de las problemáticas que tenemos también es una problemática que más que nada tiene que ver con realmente no solamente decir de la boca para afuera que los procesos adoptivos son de los niños, niñas y adolescentes, sino realmente en los abordajes y en las vivencias familiares que el niño o la niña sea el centro de vida, o sea, que se le tenga en cuenta no solamente a él o a ella, sino desde la psicología, lo que llamamos la subjetividad, la particularidad, el deseo, ¿no? Esto de garantizarle el deseo de todo niño, garantizarle el derecho al niño o a la niña a ser oído. Es algo que lo escuchamos mucho, pero realmente garantizar que el deseo, que la subjetividad de ese niño o niña se tenga en cuenta es algo mucho más profundo y mucho más complejo. Entonces acá traemos una definición de aquello que les contaba recién como una de las problemáticas, que son los procesos excluyentes, las mal denominadas devoluciones de niños y niñas, ¿no? Y decimos así con Carolina. Cuando hablamos de procesos excluyentes, estamos haciendo referencia a aquellos procesos con objetivos adoptivos, que si bien logran arribar a la etapa donde la justicia decide el comienzo de una determinada vinculación o guarda con fines adoptivos de ese niño o esa niña con una familia, no se logra finalmente el objetivo único y primordial, que es el de incluir a la niña o al niño y convertirlo en sujeto en familia. ¿Por qué decimos excluyentes, procesos excluyentes? Porque no hace ni más ni menos que excluir una vez más a ese niño o a esa niña que ya fue excluido primeramente de su familia de origen, configurando así actos violentos, de los más violentos, podríamos decir, contra ellos y contra ellas, ¿no? Entonces, los procesos excluyentes no se trata solo de un nuevo abandono que sufre ese niño, esa niña o ese adolescente, sino, como dijimos anteriormente, es una brutal violación a sus derechos humanos, un acto violento en sí mismo que revictimiza y depriva una vez más a ese niño o a esa niña, ¿no? ¿Por qué llamamos procesos excluyentes y no llamamos, por ejemplo, familia excluyente, como podríamos llamarla? Si bien, obviamente, no existe una familia ideal para la adopción, no existe un modelo de familia ideal, sino que el ideal va a ser aquella familia que puede incorporar a ese niño o a esa niña tal como es a su familia, y eso sería lo que llamamos familias incluyentes. Y si hay familias incluyentes, también existen familias excluyentes. Pero el tema acá no se trata de culpabilizar directamente a esa familia, sino comprender por qué se llega a esa situación y por qué entendemos que son procesos excluyentes. Porque si existe una familia excluyente es porque hubo un Estado que diagnosticó a esa familia y la incluyó en esa nómina de aspirantes a guardas con fines adoptivos, ¿no? Un juzgado que la seleccionó, un acompañamiento o no adecuado de esa familia durante la guarda, etcétera, etcétera. O sea que es un proceso excluyente porque en general cuando luego analizamos esas situaciones, vemos que la falencia no solamente estuvo en la familia, sino que estuvo en algunas de las funciones, de las obligaciones de todo el sistema que abarca las adopciones, ¿no?
Entonces, con Carolina, en lo que estamos muy preocupadas y ocupadas, y no solamente en este último libro, que este último libro Quiero adoptar, está dirigido especialmente a las personas que desean adoptar o los que están transitando procesos adoptivos, sino en nuestro anterior libro, que es Adopción es un modelo psicojurídico, donde nuestro objetivo no solamente es transmitir un modelo psicojurídico para el abordaje de los procesos adoptivos, sino también prevenir los procesos excluyentes. O sea, creemos que es muy, muy importante que nos podamos poner todos a trabajar en prevenir realmente estas situaciones brutales de violaciones a los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Como decíamos anteriormente, estos procesos excluyentes son muy frecuentes en nuestro país. Lamentablemente no hay estadísticas y esto es un dato relevante, ¿no? Porque tenemos estadísticas de cuántas personas hay inscritas en los registros de adoptantes, cuál es el perfil de las personas inscritas en el registro de adoptantes, cuántas guardas se dan por año, cuántas adopciones. Y sin embargo, fíjense, o casualidad, lo que no tenemos todavía es el número estadístico de los procesos excluyentes. Así que eso es algo que es un vacío todavía en nuestro país que hay que subsanar. Y lo segundo que tenemos para decir de los procesos excluyentes es que realmente son evitables, ¿sí? No es que no sean evitables, son evitables, teniendo conciencia de por qué se dan los procesos excluyentes, abordando desde una metodología interdisciplinaria como la que proponemos con Carolina y realizando, digamos, las funciones y las tareas que cada uno de las instituciones que atraviesan a la adopción, si esas tareas y esas funciones se hacen adecuadamente, entonces los procesos excluyentes son evitables, ¿sí? Y lo que tenemos para decir también desde la psicología, que no solamente un proceso excluyente es un proceso excluyente desde lo jurídico, sino sobre todas las cosas desde lo afectivo, desde lo psíquico, desde lo vincular, donde dejan marcas, heridas muy fuertes en la psiquis y en el alma de estos niños y niñas que después es muy difícil revertir, ¿sí? Sobre todo si pensamos que los niños y las niñas que llegan a situaciones de adoptabilidad son niños y niñas que ya de alguna manera fueron excluidos por diferentes motivos de su familia. Esto es como que aquel fantasma de que otra vez no me quisieron o no pudieron conmigo se da nuevamente en la realidad. Entonces, realmente es un sufrimiento psíquico muy difícil después de elaborar para los chicos y las chicas. En ese sentido, entonces, decíamos que el último libro que salió hace muy poquito, Quiero adoptar, de la editorial Noveduc, tiene, entre otros objetivos, este de prevenir los procesos excluyentes. Es un libro que lo pensamos con Caro desde la perspectiva de acompañar, ¿sí?, a las personas que desean adoptar, primero enfrentándolas con su propio deseo, ¿no? ¿Es un deseo de parentalidad adoptiva real o es un deseo de parentalidad que es totalmente distinto, ¿no? No es lo mismo desear ser papá o mamá que desear ser papá o mamá a través de la adopción. Desear ser papá o mamá a través de la adopción es desear construir una parentalidad adoptiva dirigida hacia un niño o hacia una niña o hacia un adolescente que ya tiene su historia de vida. No importa cuán extensa sea esa historia de vida, pero ya tiene una historia de vida marcada por deprivaciones, por sufrimientos y por situaciones de vida muy crueles a muy corta edad, ¿no? Entonces, el deseo de parentalidad adoptiva es desear incorporar a ese niño o a esa niña con toda esa historia, con todo ese sufrimiento, con todo ese padecer, con todas esas deprivaciones y
por decirlo de alguna manera, el trabajo, entre comillas, de las personas o de la persona que va a incorporar a ese niño, es poder incorporarlo con todo eso y empatizar con ese sufrimiento para poder relaborarlo. Como contaba anteriormente, entonces el otro libro que ya tiene más de 2 años, que escribimos con Carolina, ya está dirigido no a las personas que quieren adoptar o que están transitando procesos adoptivos, sino que es un libro que está dirigido especialmente a todos los funcionarios, magistrados que trabajan con la temática y todos los profesionales que trabajan con la temática, sean abogados, psicólogos, trabajadores sociales, todos aquellos que de alguna manera u otra intervienen en los procesos adoptivos, ¿no? Y es un modelo basado en lo psicojurídico. ¿M? Y entonces en este modelo psicojurídico, obviamente lo fuimos encauzando en esta lógica de las 3 etapas, ¿sí? Las 3 etapas que nos marca el proceso adoptivo desde lo jurídico, que es la declaración de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines adoptivos y el juicio con adopción. En cada una de estas etapas, entonces, no las vemos solamente, no las analizamos y no proponemos acciones concretas solo desde lo jurídico, sino que desde lo psicojurídico. Y acá es donde, una vez más, la subjetividad de ese niño o esa niña es la que viene en escena. Vamos a ver ahora, ¿no? Como, por ejemplo, para nosotros adultos o magistrados o profesionales que trabajemos con niños y niñas, cuando llega la adopción decimos, bueno, ya está, es la mejor solución y de hecho seguramente que lo es. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es la significación subjetiva de la adopción a ese niño o esa niña, ¿no? Por ejemplo, para cada uno de ellos, obviamente tiene significaciones particulares, pero innegablemente, inconscientemente y a veces conscientemente, le viene a relaborar, a reeditar aquello de lo sufrido de su familia de origen que no pudo ser, ¿no? Entonces, por eso las complejidades de los procesos adoptivos, y acá también, no importa la edad del niño, acá también a veces tenemos algún prejuicio que cuanto más grande, cuanto más edad tenga el niño, más complejo es y no necesariamente tiene que ver con eso. Es Bueno, estoy muy mal de la voz, así que pido disculpas por eso. Pero siguiendo en línea con lo que viene desarrollando Federica, algo además que se le suma a la lógica de las 3 etapas tiene que ver con el cruce de 2 sistemas, ¿no? Que esto también me parece que todavía es una deuda del sistema tanto administrativo como judicial de poder verlo y poder intervenir desde la perspectiva tanto del sistema de protección de mujeres, ¿sí? Como del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que no solamente porque estemos en procesos adoptivos y donde los protagonistas sean los niños y las niñas, tenemos que hablar del sistema de protección de niñez, sino también sumarle la conjunción de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque sabemos que para llegar a una buena sentencia de adopción, ¿no? Que la que vamos a obtener en el juicio de adopción, es aquella que garantizó todos los derechos, ¿no? De todas las personas involucradas en las etapas previas. Y entonces, todo lo que tenga que ver con el trabajo con la familia de origen en la declaración de la situación de adoptabilidad es de suma importancia para después también de qué modo ese niño o niña se va a incorporar a una nueva familia. Por ejemplo, también tenemos, digamos, una posibilidad muy importante que nos trajo el Código Civil y Comercial, que tiene que ver con la flexibilización de los tipos adoptivos, de manera tal que podemos pensar en una adopción manteniendo vínculos jurídicos con la familia de origen. Y esto es algo que también lo vamos a definir y se va a trabajar en esa etapa, ¿no? En el momento de la declaración de adoptabilidad, cuando pensemos, bueno, cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de futuro de ese niño, de esa niña en un nuevo grupo familiar? ¿De qué modo se va a integrar y si va a mantener o no vínculos con algún miembro de la familia de origen? Ese es el momento. Y algo de por qué, digamos, creamos este modelo y por qué este libro último y demás.
Primero, ¿por qué psicojurídico, no? Si bien la adopción es una institución jurídica, también es un proceso psicoafectivo, ¿no? Entonces, es una institución jurídica y un proceso psicoafectivo. Esto es muy importante, esta conjunción del I, que básicamente tiene que ver con la dificultad que entrañan los procesos adoptivos, ¿no? Esto que decía Federica tiene que ver con sufrimientos psíquicos muy profundos de los niños y niñas que en su corta edad han pasado, ya sea por negligencias, por descuidos, por abandono, por distintas historias que se han dado en las familias de origen y que hay que trabajar, porque también mucho se habla del acompañamiento y del trabajo con las familias que quieren adoptar, pero poco se habla del trabajo que hay que hacer con esos niños, con esas niñas, para que efectivamente puedan incorporarse a un nuevo grupo familiar. Entonces, si bien también consideramos que se necesita una capacitación específica en materia de adopción para que efectivamente se pueda trabajar digamos, eh, lo mejor posible un proceso adoptivo por justamente la complejidad que entraña, ¿no? Entonces, por eso la primera obra estuvo dirigida a profesionales, magistrados, a quienes trabajan en el día a día, como acercarles una herramienta pensada y diseñada de manera interdisciplinaria, y la segunda estuvo dirigida a las familias porque también nos pasaba, ¿no? Que trabajamos con muchas familias que quieren adoptar o que están en proceso adoptivos y nos preguntaban dónde podían leer material al respecto. Y lo cierto es que no hay bibliografía que pueda, digamos, con un lenguaje muchísimo más sencillo que el académico, bajarlo y dirigírselo a aquel ciudadano o ciudadana que de repente se pregunta ¿por qué no la adopción? ¿No? Bueno, como también consideramos que una de las cuestiones de los procesos excluyentes, más allá de que hay una falla, muestra una falla del sistema, ¿no? En sí, también consideramos que tiene que ver con no está arraigado socialmente el nuevo paradigma de la adopción, ¿no? Todavía se sigue pensando la adopción desde lo social como una institución que va a resolver este deseo o apetito de hijo, ¿no? Mientras que justamente el paradigma contemporáneo tiene que ver con la adopción pensada para restituirle el derecho al niño de vivir en familia, es decir, que lo coloca en el centro de la escena, ¿no? Pero si todavía pensamos de cómo es que hay familias que dejan de un momento a otro a un niño en la puerta del juzgado o en la puerta del servicio local o zonal, vivenciando un proceso adoptivo, es porque efectivamente no está encarnizado, no está enraizado en ellos y en ellas lo que efectivamente buscamos en los procesos adoptivos, ¿no? Entonces, por eso también este libro nuevo dedicado a ellas y ellos para que conozcan no solamente cuál es el proceso adoptivo desde lo legal, desde lo psicoafectivo, sino también para la realidad, la problemática, digamos, de lo que acontece en nuestro país y de esta manera que puedan, digamos, es un libro que busca en algún punto también que las personas se interpelen, ¿no? Es como que tiene ese ejercicio de hacerse preguntas y demás en cuanto a su deseo, como decía Federica, de parentalidad adoptiva, que no es lo mismo de parentalidad por cualquier otra fuente filial, ¿no? Entonces, retomando y siguiendo, digamos, con esta idea de por qué el cruce entre estas dos perspectivas tan importantes que tienen que estar presentes también en los procesos adoptivos, una sentencia que me parece que grafica muy bien esto que, por lo que atraviesan varias familias que toman contacto con el sistema, ¿no? Porque este es un caso no solamente de proceso excluyente, sino también de falta de perspectiva, de esta conjunción entre la perspectiva de niñez y la perspectiva de género. Veámoslo, miren, bueno, es de Lomas de Zamora, es del 2021 y es sobre un abrigo. La situación arranca en el 2008, ¿sí? Fíjense que igual la sentencia es de hace 2 años, pero arranca en el 2008. Arranca como cualquier caso que termina en una adopción, porque la mayoría de las situaciones que terminan en adopción provienen de medidas excepcionales, eso es otra realidad nuestra en nuestro país, que el servicio local, en este caso de Almirante Brown, toma una medida de protección respecto a el niño G. Ese va a ser nuestro protagonista, que en ese momento tenía 1 año y medio de vida, ¿sí? Toma una medida de protección excepcional y esa intervención del organismo local se da cuando la mamá de G, que es la señora N,
acude al hospital, a un hospital público, porque el niño se encontraba con diagnóstico de quemaduras, ¿sí? Esta mamá refiere que no sabe si ese niño se quemó accidentalmente o fue su marido quien había quemado al niño. Se informó además que en febrero de ese año la que había ingresado al hospital había sido la propia o sea, la propia progenitora, que había ingresado por guardia con politraumatismo, pérdida de conocimiento, fractura de tobillo y múltiples hematomas a raíz de una golpiza que le propinó su pareja, que le causó hundimiento de cráneo. O sea, claramente una mujer víctima de violencia de género. Durante el transcurso de la medida de abrigo, los hermanos G y A, porque antes de adoptar la medida sobre G ya había una medida dispuesta sobre otro hermanito que estaba dentro del sistema de cuidados alternativos, en ese momento el hermanito que ya estaba dentro del sistema tenía 6 años. Fueron incluidos los dos entonces en una medida de protección de cuidado institucional. Respecto del progenitor de G, el servicio local comienza a trabajar y dice que mostraba un desaprensivo obrar en la crianza, que exponía a sus hijos a un singular marco de vulnerabilidad. Y respecto de esta mamá, decía que pese a haber adoptado una postura diferente a la del progenitor, más allá de sus reclamos, tampoco pudo probar aptitud para garantizar la estabilidad y el bienestar de los niños. Es así que en el 2012, 2008 se adoptó la medida de protección, 2012 se resuelve declarar a los niños en estado de abandono y situación de adoptabilidad. Esa decisión fue apelada por la progenitora y confirmada en el 2013 por la Cámara. Fíjense los plazos, ¿no? 2008 la adopción de la medida y recién 4 años después viene la declaración de la situación de adoptabilidad y la Cámara la termina confirmando en el 2013. Muy bien, hasta acá situación de adoptabilidad de G. Con lo cual aparece una nueva familia para G. Dicen tal expuesto marco vivencial, aparecieron en escena L y W, que también es interesante esta información porque L y W no estaban inscritos en el registro para adoptar, sino que visitaban el hogar donde se encontraban los hermanos y de visitar el hogar se convirtieron en referentes afectivos, comenzaron a invitarlo a tomar la leche, sacarlo, digamos, del hogar para pasear, a tal punto que después, con motivo del vínculo socioafectivo que se había generado entre estos referentes y este niño, solicitaron la adopción. En virtud entonces de este fundamento de socioafectividad, es que se termina otorgando la adopción plena de este niño a este matrimonio, cuando sabemos también que esto no está permitido por la ley, pero se hizo una excepción en virtud de este vínculo socioafectivo creado. ¿Qué pasó? De repente, esta familia que tenía este gran vínculo socioafectivo y por el cual había solicitado la adopción, que se la terminan dando, un día, después de 6 años de tenerlo en el periodo, digamos, entre la guarda y la adopción, repentinamente, esto es otro de las características de los procesos excluyentes, si leemos las jurisprudencias, aparecen como que fue espontáneamente, que fue de inmediato, ¿no? Como que algo sorpresivo aparece el proceso excluyente. Cuando nosotras decimos, bueno, en realidad quien está acompañando ese proceso, esa vinculación, ¿sí? Hay un montón de indicios que nos pueden alertar de que efectivamente se está por dar un proceso excluyente y por eso consideramos que son prevenibles, ¿no? Entonces esto de lo repentino no existe como tal, ¿sí? Sin embargo, lo que dice acá es que repentinamente, un día para otro, este matrimonio se presenta en la asesoría tutelar y manifiesta que estaban muy preocupados por la situación que se estaba viviendo en su hogar respecto de este chico, que se había puesto, que estaba desbordado, que tenía actitudes muy violentas para con la madre ya, sí, porque hay una sentencia de adopción, y para con las hermanas, y que por lo tanto, por su seguridad, querían poner fin al proceso. De este modo, se da intervención al servicio local, esto significa que se adopta nuevamente, recae una nueva medida de protección excepcional, por el cual nuevamente este chico, luego de 6 años de haber vivido con esta familia, vuelve a estar institucionalizado, se le designa un abogado del niño eh, y básicamente queda institucionalizado, no regresa, ¿sí?, con estos guardadores, quienes habían
también por ahí alguna, ahí dice, ¿no? Dice, los guardadores decidieron no continuar con el proceso de adopción. Eso también llama la atención y es interesante para analizar de qué, cuál es la información que se transmite. ¿Qué proceso de adopción no querían continuar? Si la adopción ya estaba otorgada, ¿no? Entonces, bueno, eso también son preguntas que al leer la jurisprudencia nos quedamos como pensando, bueno, ¿cuál es la información también que se da a los guardadores y, por supuesto, a los adoptantes? Por lo tanto, como digo, este niño volvió al sistema de cuidados alternativos luego de toda esta historia que fuimos relatando. Pero la historia no termina acá, porque quien aparece en escena o reaparece es la progenitora de origen. La progenitora de origen, que siempre había estado como muy pendiente de qué había sido de la vida de sus hijos, toma conocimiento de que su hijo había ingresado nuevamente al sistema de cuidados alternativos y se presenta entonces en el juzgado y dice que ella quiere recuperar el cuidado de su hija, de su hijo, perdón. Relata que se separó del papá del nene, que el papá del nene está preso, que ella nunca más tuvo contacto, que no sabe nada de él, que ella pudo rehacer su vida sin ninguna ayuda del Estado, que se casó, que tiene 3 hijos más y que ya está en una situación en la que podría asumir el cuidado de su hijo y darle la familia que nunca, o sea, que no había podido tener. Se analiza a esta mamá, se la evalúa a ver si efectivamente estaba en condiciones para maternar. También se le cuenta a G de esta situación y por supuesto G, muy entusiasmado, quería volver a tener contacto con su mamá. Comienzan a tener contacto y surge la vinculación, una vinculación muy positiva, de manera tal que la historia termina G egresando del sistema de cuidados alternativos a cargo de su mamá biológica. ¿No? Fíjense las vueltas que tuvo toda esta historia en la que claramente lo que se ve es una falta de intervención desde esta conjunción que queremos plantear, ¿no? Que estamos planteando, desde el sistema de protección y desde el sistema de protección de las mujeres y de las niñeces, ¿no? ¿Por qué? Porque la intervención previa, tanto del sistema administrativo como de la justicia, no tuvo en cuenta que la medida que se adopta sobre G tuvo que ver en un contexto de violencia familiar y violencia de género, porque justamente esta mamá había ingresado un mes anterior con este hundimiento de cráneo producto de la golpiza. Este caso que terminó en un proceso excluyente, o sea, fíjense, y podemos hablar, decir, bueno, ¿es una sentencia verdaderamente justa? O sea, hacer pasar a un niño por toda esta situación, o realmente acá hubo una falencia grande del Estado, no solo en la declaración de esa, primero, en la adopción de la medida de protección excepcional, que es muchas veces lo que hace el sistema, pone entre la espada y la pared a las mujeres víctimas de violencia con la amenaza de que si no se separa del violento le van a sacar a los hijos, pero si no hay políticas públicas que laburen de manera integral la situación, o se lo terminan sacando por violencia o se lo terminan sacando por pobreza, ¿no? Porque por supuesto una mujer en un contexto de violencia es muy difícil que pueda sostener una separación, ¿no? Y por otro lado, también el Estado falló con esa nueva familia al cual había integrado a este chico que termina siendo una familia excluyente, ¿no? O un proceso excluyente. Con lo cual, me nos parecía como muy atinado poder traer esta sentencia, que se las vamos a dejar después para que la vean, porque justamente demuestra cómo de no intervenir con la perspectiva o con las perspectivas que se necesita intervenir en los procesos adoptivos, se pueden cometer, como decimos, violencias institucionales, ¿no? Porque a todas las violencias que se les viene sumando que padecen los chicos y las chicas que llegan al sistema, se incluye una nueva violencia que es la violencia del propio Estado. Y así como decía Fede, ¿no? Recién cuando nos hablaba de los procesos excluyentes y decía la, la afectación en la psiquis, ¿no? De un niño o de una niña que pasa por un proceso excluyente, también otra de las cuestiones que nos falta profundizar mucho tiene que ver con las consecuencias que trae aparejado el paso por el sistema de cuidados alternativos de los niños, ¿no? Que eso también es una de las cuestiones que no están tan visibilizadas y que la Corte Interamericana, en el caso Ramírez Escobar sobre Guatemala,
que es un caso de adopción internacional, pero sí fue interesante porque fue la primera vez que la Corte se pronunció sobre los efectos que trae el alojamiento y cuidado institucional de niños y niñas, ¿no? Y ahí justamente habla de la vulneración de la libertad personal de los niños cuando ingresan al sistema de cuidados alternativos sin que la medida que se haya adoptado haya respetado los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, que el sistema de protección, tanto el administrativo como el judicial, a través del control de legalidad, tiene que efectivamente verificar que esa medida que se haya adoptado sea la más idónea, sea proporcional a los derechos que se intentan proteger, ¿sí? Y que no, digamos, no se pueda tomar otra medida menos lesiva para reparar aquello que se intenta restituir en el caso de los niños y niñas, que de un día para otro dejan de vivir en su grupo familiar, en su centro de vida, para pasar a vivir con gente desconocida, en un hogar desconocido, muchas veces los cambian de colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estas dos cuestiones son las que nos falta, digamos, poder abordar en cuanto al impacto en el desarrollo psicosocial de los niños y las niñas. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Muy bien. Entonces, como decía anteriormente, ¿no? Muchas veces desde la visión de nosotros como adultos, como sistema y demás, em, creemos que la adopción es la mejor solución y de hecho la es en la mayoría de los casos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Desde la subjetividad de un niño o una niña, ¿cómo les llega la posibilidad de la adopción, ¿no? Pensemos en eso, es algo hasta casi impensable, ¿no? Yo tengo mi familia, nací de una señora, de un señor, ¿sí? A veces no conocen a ese señor, pero nacieron también, también de un señor. Y la psiquis siempre tiende a aquellas personas de las más cercanas a sentir la confianza, a sentir esperar el amor, a sentir esperar la contención, ¿no es cierto? Y sabemos que lamentablemente no siempre es así. Entonces, decimos acá en el libro con Caro que la posibilidad de la adopción llega a ese niño, niña o adolescente desde una cadena significante de lo totalmente ajeno, desconocido e impensable, ¿sí? Ajeno porque es algo totalmente ajeno, ¿no? ¿Quién se piensa a sí mismo, ¿no? Con otra familia? Algo desconocido porque desconozco no solamente a esa que va a ser mi familia, sino que desconozco hasta qué significa la adopción, ¿no? Fíjense que si ustedes muchas veces hasta los profesionales no saben exactamente qué significa la adopción, qué complejo es explicarle realmente a un niño qué es la adopción. Y de lo impensable, entonces, es algo que no está en la cabeza de nadie, ¿sí? A su vez, surge luego de varios intentos infructíferos de que ese niño, niña o adolescente sea cuidado e incorporado por aquellos que sí lo sienten como cercanos, conocidos e imaginables, su familia de origen, su familia empleada o sus referentes afectivos. O sea, que para que este niño, niña o adolescente ni su familia de origen, ni su familia empleada, ni sus referentes afectivos pudieron o quisieron cuidarlo. Digamos, ese significado subjetivo. Cuando me dicen que voy a tener una familia adoptiva y que ya intentó el Estado, ¿sí? Que yo vuelva con mi familia de origen o con mi familia empleada, entonces yo como niño o niña, ¿qué siento? Y lo real, digamos, ¿no? Que no pudieron o que no quisieron conmigo, ¿no? Lo que subjetivamente podría llegar a traducirse como no me quisieron o no pudieron conmigo. Fíjense que este no me quisieron, no pudieron conmigo, no es solamente una idea, un pensamiento, sino que va acompañado, por supuesto, siempre de emociones, siempre de significados que se inscriben en el inconsciente de ese niño o de esa niña y no olvidarnos que estamos hablando de sujetos de derechos
que están en pleno crecimiento biopsicosocial, lo que significa que hay muchas cuestiones a nivel de desarrollo psicológico y a nivel de desarrollo neurológico que todavía no están constituidas, ¿no? Entonces, esto de no me quisieron o no pudieron conmigo tiene, por supuesto, un impacto muchísimo mayor en un sujeto que está en vulnerabilidad total por su crecimiento, ¿sí? A ver. Mm. Muy bien, en este sentido, entonces podríamos pensar que si bien para los adoptantes o la adoptante o el adoptante, la filiación adoptiva es una elección que nace de su propia voluntad, ya sea de manera originaria o luego de haber atravesado determinadas circunstancias de la vida, pero elegida al fin. Para un niño, niña o adolescente, la adopción es parte de su, no es parte nunca de su filiación elegida, independientemente que luego preste consentimiento. O sea, para el adulto, para los adultos que desean adoptar, es un proyecto, ¿sí? Un proyecto que fue pensado, que fue diseñado, que fue, ¿no? Entonces, es esto de que decíamos el deseo de parentalidad adoptiva. No existe el deseo de ser hijo por adopción, ¿sí? Entonces, después se puede construir, por supuesto que después se puede ir construyendo, porque así como tenemos que pasar de el no ser padre o madre a la construcción de esa parentalidad adoptiva, también tiene que el niño o la niña transcurrir todo ese proceso adoptivo, el ser niño o niña sin cuidados parentales, a ir construyéndose en sujeto en familia, ¿sí? Entonces, lo que es importante también en cuenta que no solamente tenemos en los procesos adoptivos lo psicoafectivo y lo jurídico, sino también lo administrativo. Acá es cuando empieza también a tener sentido el registro de adoptantes, cuando empieza a tener sentido el organismo de protección de derechos y demás. En el marco de abordaje de procesos adoptivos, resultaría adecuado tener en cuenta no solo los hechos que provocaron esa situación de ser sujetos sin cuidados parentales, que sería entonces la perspectiva normativa jurídica, sino también la significación particular que esa niña o niña le otorgó a esos hechos, a eso vivido, a eso sufrido, que es la perspectiva psicoafectiva. ¿Por qué? Porque justamente es solo allí, en la comprensión y en la posibilidad de empatizar y entrañar lo sufrido psíquicamente, que se puede forjar el vínculo saludable filial esperado. O sea, nosotros como sistema, como Estado, como profesionales que trabajamos, sabemos que ese niño es un niño sin cuidados parentales porque se aplicó una medida de protección excepcional, hablando de la mayoría de las situaciones, ¿no? Y conocemos el hecho, ¿sí? El maltrato, ¿no? La vulneración de derechos y demás. Ese es el hecho objetivo. Pero lo importante es que podamos, ¿sí? Ir conociendo cuál es la significación subjetiva que ese niño o esa niña le dio a ese hecho objetivo. Si no conocemos eso, no vamos a conocer las necesidades, no vamos a conocer los síntomas que tiene ese niño, no vamos a comprender. Y si como sistema no lo comprendemos, no lo vemos, ni lo identificamos, no lo podemos transmitir a quienes van a ser sus papás, sus mamás o su papá o su mamá a través de la adopción. Entonces, no hay adopción posible si no está esto de empatizar, reconocer y relaborar junto al niño sobre aquello sufrido. Y entonces, por ello, teniendo en cuenta la mirada de los niños y las adolescentes, la adopción, es como decía anteriormente Caro, es ese instituto jurídico y también psicoafectivo que posibilita la restitución de derecho de ese niño a vivir y desarrollarse en una nueva familia distinta a la que surge de origen. Y que además la familia que asume esa adopción debe asegurarle a ese niño o a niña tanto los cuidados necesarios universales tendientes a satisfacer las necesidades afectivas y materiales, como lo dice la ley, que todas las niñeces y adolescencias requieren, como aquellas otras
subjetivas y particulares. Y acá es lo importante. Yo puedo tener deseo de parentalidad adoptiva, puedo tener capacidad parental adoptiva, puedo estar inscripta en el registro de adoptantes y sin embargo no tener compatibilidad adoptiva con las necesidades específicas de un niño determinado. Por eso también una de las cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta para no llegar a procesos excluyentes es cómo seleccionamos a las familias, ¿sí? Entonces en eso se basa el modelo psicojurídico para los procesos adoptivos que creamos con Caro ya en el 2021. Ay, no sé qué pasa. A ver, Ahí va. muy bien. Entonces, esto de que decíamos anteriormente, ¿no? De los procesos adoptivos, que es un modelo psicojurídico, ¿sí? Cuando hablamos de psicojurídico, no dejamos afuera para nada ni lo social, ni lo vincular, ni lo contextual, ni lo sociopolítico, sino, ¿y por qué no lo ponemos con todo eso? ¿Por qué no podemos modelo psicosocio sociopolítico? Porque, no solamente porque sería muy extenso, sino porque entendemos a lo psicológico como abarcativo de todo eso, ¿sí? O sea, la psiquis humana se va constituyendo, ¿sí? A través de los vínculos con lo contextual y dentro de una cierta realidad sociopolítica. Entonces, todo el tiempo estamos viendo esa cuestión sí, incluyendo, por supuesto, lo vincular, lo social y lo sociopolítico. Y entonces acá es donde entramos un poquito más a entender esto de los procesos excluyentes. ¿Por qué procesos excluyentes? ¿No? Porque entendemos que obviamente a esta altura ya se habrán dado cuenta que no existe una sola causa que provocó ese proceso excluyente, sino que generalmente es multicausal, ¿no? Y multicausal entendiendo también que este paradigma emergente, contemporáneo, como decía Carolina hace un ratito, especifica dos responsabilidades muy importantes, ¿no? Por un lado, el Estado es el que tiene que garantizar que se dé un proceso adecuadamente, ¿sí? El Estado es el que garantiza eso, pero al mismo tiempo o las guardadoras o guardadores son los responsables de satisfacer las necesidades de ese niño o esa niña. O sea que este nuevo paradigma entiende al proceso adoptivo como corresponsable, ¿sí? Entre la familia, ¿sí? Y el Estado. Y por supuesto, nunca, nunca el responsable va a ser el niño o la niña, ¿sí? Estas frases que ven acá no es que las inventamos, sino que frases que hemos escuchado frente a procesos excluyentes, ¿no? Como por ejemplo los adultos cuando dicen, no tendría que hacer terapia el nene, ¿no? Entonces, esto no significa que el niño no le vendría bien un acompañamiento terapéutico, pero nunca frente al primer obstáculo que aparece, digamos, en un proceso adoptivo, en la guarda o en la vinculación, lo primero que tenemos que hacer es mandarlo, así como se dice, al niño a terapia. ¿Por qué? Porque sería remarcarle una vez más, vos sos el problema, cuando en realidad la responsabilidad es, como dijimos recién, del Estado y de la familia, el poder incorporar a ese niño o a esa niña tal cual es, ¿no? Otras frases que se han escuchado muchas veces, bueno, no está ahí, pero por ejemplo, bueno, si te seguís portando mal, entonces te devuelvo a ese hogar donde estuviste, ¿no? O al final era mejor que estuvieras ahí, te mereces eso, ¿no? Algunas frases que acá no estamos juzgando a las personas, sino que justamente estamos describiendo algunas cuestiones que suceden frente a los procesos excluyentes, ¿no? Y generalmente eso entonces recae en el niño. Pero también muchas veces, ¿sí? El Estado señala, ¿no? El dedo como para afuera, en la familia, ¿sí? Entonces no es ni el niño, ni la familia, ni el Estado, sino que sacándole al niño de todo esto, es una corresponsabilidad de diferentes cuestiones que se dan erróneamente en este sistema de protección donde está
tanto la familia como el Estado, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía antes, al principio de la charla, ¿no? Que si bien no existe una familia ideal para la adopción, lo que podríamos decir que la familia ideal es la familia incluyente, ¿no? Esa familia capaz de poder incluir y hacer lo propio a ese niño o a esa niña tal cual es. Y cuando decimos tal cual es, con su historia de vida, con su sufrimiento, con sus costumbres, con sus síntomas, con todo aquello que a veces este, parece demasiado complejo, pero en realidad cuando hay capacidades parentales adoptivas adecuadas no lo es y se aparecen los obstáculos, entonces con buenas capacidades parentales adoptivas se puede superar y acompañamiento siempre del Estado. Entonces, una de las cuestiones también, a ver, dijimos hasta ahora, ¿no? Que si existe una familia incluyente, excluyente, o se dio un proceso excluyente, es porque hubo un Estado que diagnosticó. Sabemos que hoy en día todas las provincias ya tienen su registro de adoptantes, todas con equipos interdisciplinarios, algunos más complejos y otros menos complejos, pero el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas, ¿sí? Que es lo que antiguamente llamábamos la evaluación de los pretensos adoptantes, es otra de las actividades y tareas que tiene el Estado, que tiene que estar bien realizada para prevenir también los procesos excluyentes, ¿no? Y acá viene la pregunta, ¿y por qué tanto diagnóstico para ser papá o mamá a través de la adopción si a mí nadie me pidió nada para ser papá o mamá a través de la naturaleza? Y la respuesta está justamente en todo lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que ese niño ya sufrió mucho, que el Estado ya tuvo que intervenir, intervino tarde, ¿sí? Y que no nos podemos volver a equivocar, ¿sí? Y que también el ser papá o mamá a través de la adoptabilidad tiene particularidades que no son ni mejores ni peores, pero son particularidades que las estudiamos, las evaluamos y las identificamos con lo que llamamos las capacidades parentales adoptivas, ¿no? Entonces, decimos que el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas es un proceso diagnóstico que se somete a la persona que desea adoptar como condición de poder estar inscrita en la nómina de aspirantes y que dictamina sobre la idoneidad o no para poder adoptar. La realiza un equipo interdisciplinario, en general un psicólogo, una trabajadora social como mínimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos decir que ya no en este paradigma contemporáneo, ya no es que cualquiera puede decir tal persona tiene idoneidad para la adopción. No, no, son las personas capacitadas para esto que son los profesionales de los registros de adoptantes. Y acá les dejo como para que ustedes tengan, no vamos a profundizar sobre ellas, pero son las diferentes capacidades parentales adoptivas que creemos que son necesarias para diagnosticar cuando diagnosticamos a una persona que manifiesta querer adoptar. Obviamente, Obviamente que no es que todas esas capacidades tienen que estar en estas personas, sino que es un diagnóstico general de todo eso, ¿no? Pero las dos más importantes y las dos excluyentes, una ya la hablamos, es tener el deseo de capacidad parental adoptiva y la segunda excluyente es esta capacidad de aceptar, empatizar, decodificar y resignificar lo deprivado afectivamente por ese niño o por esa niña, ¿no? Eso es lo que hace a un buen proceso, un adecuado proceso adoptivo. Si quieren, no sé si hay preguntas en el chat o algo por el estilo, nos las pueden hacer, pero para ir cerrando y no extendernos del tiempo, otra de las cuestiones que creo que lo pusimos en el Power, a ver, voy a ir un poquito más para ver si lo tenemos, esto lo dejamos después igual, pero generalmente esto que trabajamos tantos efectores, ¿no? En los procesos adoptivos,
desde lo que es el juzgado, el registro de adoptantes, el hogar o la familia cuidadora, en el caso de que esté en un acogimiento familiar, el Ministerio Público, el abogado del niño si es que lo tiene, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algún El efector. hogar, El hogar lo ya lo dije, sí, dijiste. sí. Bueno, voy a llegar al final. Ujú. Como para organizar, ¿no? Una de las cuestiones también que hace a los procesos excluyentes tiene que ver con que no haya nadie que dirija ese proceso. O sea, el proceso adoptivo, ya sea tanto desde la vinculación, la guarda y el acompañamiento que se discute, si tiene que haber un acompañamiento posadopción o no, digamos, ¿no? Y lo mismo, si hay que hacer un acompañamiento posadopción, ¿cuánto tiempo ese acompañamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar acompañando a las familias? Es algo que también lo discuten en los registros de adoptantes provinciales y en otras localidades también. Por eso quería mencionarles, pero se las voy a nombrar. Con Federica estuvimos trabajando en la provincia de Río Negro, en una acordada que salió por el Superior Tribunal de Río Negro, la pueden googlear, es la número 7-2023, es la acordada del Superior Tribunal de Río Negro, que lo que creó es una guía de buenas prácticas para los procesos adoptivos y el objetivo tiene que ver con la prevención de los procesos excluyentes. Es una guía muy interesante que está que cumplió 2 años hace poquito. Hicimos una reevaluación, es una guía muy importante porque, en primer lugar, porque se construyó, digamos, no fue que el registro de adoptantes bajó una normativa, sino que fue un proceso de construcción de un año con los trabajadores y las trabajadoras del sistema, donde se juntaron a trabajar el Ministerio Público, las juezas y los jueces, el sistema de protección, o sea, la CENAF de Río Negro. Bueno, nos convocaron a nosotras también como especialistas para trabajar y se pudieron abordar, bueno, cuáles eran las falencias que había, porque tomaron en la agenda pública el tema de procesos excluyentes. Y esa es la importancia, ¿no? Cuando hoy decía Federica, no hay datos, no hay estadísticas, eso es muy importante porque invisibiliza un problema, ¿no? Y si realmente entonces queremos solucionarlo, es necesario actuar, ¿no? Como dentro de lo que se puede hacer. Entonces, esta acordada nace de un trabajo entre todos los efectores, estos que fuimos nombrando, donde se pudieron sentar a dialogar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en los procesos adoptivos? ¿Dónde están, digamos, los cuellos de botella? Y a partir de eso se escribió esta guía de buenas prácticas que salió luego aprobada por el Superior Tribunal. Este año hicimos la evaluación a 2 años, por supuesto es una guía que siempre se puede ir ajustando, ¿no? Pero lo cierto es que no saben cómo han mejorado los procesos adoptivos interprovinciales, ¿no? Estoy hablando también de una provincia como Río Negro, que tiene una extensión enorme, digamos, ¿no? Porque desde Viedma a Bariloche hay 1.200 kilómetros y estamos dentro de la provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque las adopciones también, digamos, no lo tratamos, hoy no lo hablamos, pero lo podemos mencionar, ¿no? Las complejidades que tienen con, por ejemplo, no solamente las interprovinciales, esas que se dan dentro de la provincia, es decir, un niño con un centro de vida y domicilio de guardadores de otra localidad, lo que implica que intervengan dos equipos de trabajo, dos equipos técnicos de los juzgados, dos jueces, digamos, ¿no? Entonces, a la complejidad de por sí de la adopción le vamos a sumar todo eso que tiene que ver con la intervención. Y por supuesto que hay otra complejidad que es cuando es interprovincial, o sea, una cosa dentro de la provincia y después cuando también se da la adopción interprovincial. Bueno. La idea sería que a nivel nacional también pueda haber un protocolo, una guía de buenas prácticas, eso estaría en cabeza de la DNA Rúa, digamos, ¿no? Como para poder trabajar con los distintos registros, pero también a nivel provincial, esta acordada, por ejemplo, ha venido a solucionar muchas de las cuestiones y realmente ellos han creado un observatorio provincial de procesos excluyentes y está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque empiezan, también tuvo que ver con capacitaciones, ¿no? Con que todas las profesionales y los profesionales estén hablando el mismo lenguaje.
cuando hablan de adopción, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera también eso siempre, por supuesto, el norte es poder garantizar, como dijo Federica al principio, parentalidades acordes y permanentes para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así que bueno, esto era un poco lo que queríamos traer hoy acá. Quedamos abiertas si hay preguntas, dudas. Esta es la acordada, mira. Acá la encontré. ¿El qué? Sí, esta es la acordada que acabo de mencionar. Bueno, ahí hay una pregunta, un comentario va, en el chat que dice, encuentro al Estado lento en declarar al niño en estado de adoptabilidad. Entiendo desde lo jurídico que se debe agotar todas las medidas posibles, incluso post laburar con la familia biológica, pero vemos el desgaste en el niño. Bueno, esto lo dice Lucila, gracias Lucila por el comentario. Lo cierto es que es real, o sea, esto que hablábamos hace un ratito con el impacto que tiene para los chicos el paso por el sistema de cuidados alternativos. De hecho, hay informes internacionales que indican que muchos de los niños que ingresan sin ningún tipo de patología o situación de salud mental al sistema de cuidados alternativos muchas veces egresan con situaciones de salud mental irreversibles por su paso por el sistema de cuidados alternativos. Esto no es porque digamos, nos ponemos en contra de los hogares, ni mucho menos, pero digamos, los hogares, por más buenos y bonitos que sean, nunca van a ser los lugares más idóneos para que un niño crezca y se desarrolle. Y lo cierto es que tampoco tenemos un sistema de acogimiento familiar consolidado y fuerte en nuestro país, y si lo tenemos es para niños pequeños, digamos, generalmente menos de 3 años o a lo sumo 6 años, ¿no? Con lo cual eso es una deuda que también tenemos en el país que tiene que ver con poder garantizar un cuidado alternativo de tipo familiar, ¿no? Ir hacia una desinstitucionalización, eso también nos lo viene diciendo el Comité de los Derechos del Niño en las últimas observaciones que hizo en septiembre del 2024 Argentina en la presentación del séptimo informe al referirse al cuidado alternativo. Ahora, lo cierto también y es que, digamos, el derecho, cuando nosotros hablamos de adopción, hablamos de garantizar el derecho a la vida familiar, ¿no? Pero no podemos perder de vista que ese derecho a la vida familiar es, en principio, con la familia de origen, ¿no? Entonces, este tema de hasta cuándo trabajar con la familia de origen no es algo nuevo, digamos, sino que es algo que se viene arrastrando históricamente y por eso el Código Civil y Comercial, que en 2 meses está cumpliendo, o en un mes ya, está cumpliendo 10 años, estableció plazos, ¿no? Algo que no teníamos en el Código, o que lo teníamos desde lo que era la ley nacional, pero no en el Código. Y en el 607, justamente donde se establecen las causas por las cuales se puede declarar la situación de adoptabilidad, se establecen los plazos, ¿no? En el caso de que niños huérfanos, el plazo máximo son 60 días. En el inciso B, que tiene que ver con las decisiones de las progenitoras, son 45 días para esperar el periodo de puerperio. Y en el último, que es el C, y generalmente la mayor cantidad de situaciones provienen de este último inciso, es un plazo máximo de 6 meses. Ahora bien, ¿se cumplen esos plazos en la realidad? La respuesta es no. ¿Por qué no? Mucha, o sea, es la encrucijada del propio sistema, ¿no? Básicamente porque el sistema adoptivo, además de todas las complejidades que fuimos mencionando con Fede, tiene que ver con esta conjunción entre el sistema de protección y el Código Civil, ¿no? Y el sistema de protección, la base, el núcleo duro del sistema de protección, tiene que ver con las políticas públicas. Y en un contexto donde, digamos, hay un recorte sistemático de las políticas públicas, sobre todo políticas públicas destinadas a niñez y a las mujeres, es muy difícil poder trabajar ese fortalecimiento familiar y más en el tiempo que establece la ley. ¿Por qué? Porque los recortes en el sistema de salud hacen que, por ejemplo, un turno en una psicóloga o en un centro de salud te lo den en 6 meses y vos decís, pero 6 meses es lo que tiene que durar la medida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder compatibilizar o cómo acelerar los tiempos del proceso justamente? Porque eso va en detrimento de los derechos del niño, tiene que ver justamente con la importancia que revisten las políticas públicas y los presupuestos también en materia de niñez. Más allá que después, por supuesto, el caudal que tienen los juzgados, ¿no? Como que eso es una sumatoria de cuestiones que hacen que todavía no, digamos, se tarde en esa declaración de adoptabilidad porque no se hayan agotado
como se dice, las medidas o el trabajo con la familia de origen para ver si efectivamente ese niño puede regresar o no. Y otro de los grandes temas, y con esto ya cierro la pregunta, tiene que ver con las dificultades para las notificaciones a los progenitores. Esto es otro tema, o un gran tema en materia de controles de legalidad y en declaraciones de adoptabilidad, porque tenemos muchas declaraciones de adoptabilidad donde los progenitores no fueron notificados, que lo mismo sucede con la medida de abrigo, con lo cual eso genera mucha incertidumbre jurídica a ese niño, digamos que puede ser integrado a un nuevo grupo familiar y después te puede venir el progenitor y pedirte la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué? Porque no fue parte, ¿no? Porque justamente también lo que tenemos, eh, digamos, que no hay conciencia cuando se adopta una medida de protección excepcional, es una injerencia muy grave del Estado en la vida privada, ¿no? Lo que pasa que también, como hay un sesgo de género, de clase, perdón, muy grande en las medidas excepcionales, no se tiene en cuenta digamos, la intromisión del Estado en la vida privada, ¿no? Entonces, digamos, una de las consecuencias más gravosas de las medidas es justamente la privación de la responsabilidad parental. O sea, quiero decir, fíjense, ¿no? Es sacarle definitivamente a una madre, a un padre, un niño, un hijo, una hija. Con lo cual, el tema de las notificaciones es un tema que no se aborda, digamos que está como solapado dentro del proceso, o porque se notifica por edictos cuando sabemos que solamente es una formalidad, o quedan notificados en los estrados del juzgado cuando también sabemos que es una formalidad. Tenemos el tema del Ministerio Público, que muchas veces no quiere asumir digamos, las defensorías oficiales, la representación de los progenitores cuando no están notificados, patrocinios jurídicos gratuitos que no hay, que cada vez hay menos para que los progenitores también puedan acudir. Digamos, bueno, ese es otro de los motivos, creo, que hace que digamos, las declaraciones de adoptabilidad se retarden en el tiempo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? No, ¿No? saludos. Bueno, Gracias. Muchas gracias. a la doctora Videta, a la licenciada Otero, a todos los presentes que se conectaron y al colegio por darnos esta oportunidad de capacitaciones continuas. Muchas gracias. Gracias.